En vídeos anteriores he comentado brevemente los 3 primeros capítulos de la encíclica del Lex Ignor del Papa Francisco. El primero, la importancia del corazón, de contenido antropológico. El segundo, gestos y palabras de amor, que tiene un enfoque escriturístico. El tercero, este es el corazón que tanto amó, que trata del contenido teológico de esta devoción. Y hoy abordo el capítulo 4, titulado El amor que da de beber, que arroja una mirada sobre la espiritualidad del Sagrado Corazón. Esta devoción arraiga en la imagen, la escena de Jesús en la cruz atravesado por la lanza de aquel soldado, Longinos, dice la tradición, que le atraviesa el corazón y de él surge, del brota sangre y agua. La tradición espiritual ha visto en ese corazón llagado y en esa efusión de sangre y de agua dos imágenes de la devoción al Sagrado Corazón. En primer lugar, el agua que sacia la sed, y en segundo lugar, ese hogar que es el corazón llagado en el que podemos encontrarnos con Cristo. Vamos a ver muy brevemente, porque el Papa así lo hace en este capítulo 4, el contenido, la sustancia de estas tradiciones espirituales. Los anuncios mesiánicos del Antiguo Testamento recurren con frecuencia al símbolo del agua. Dice Zacarías: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí al que traspasaron. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. El Evangelio ve plasmadas estas profecías en Cristo. San Juan dice: uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Y un poco más adelante dice: verán, citando a Zacarías, verán al que traspasaron. Jesús mismo había predicado: el que tenga sed, que venga a mí y beba. De su seno brotarán manantiales de agua viva. Y el último libro de la Escritura, el Apocalipsis, recoge al traspasado de nuevo y a la fuente de agua viva. Dice: que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. El agua simboliza el amor de Dios y la gracia del sacramento del bautismo, fundamentalmente por 3 propiedades. En primer lugar, porque limpia la sociedad. La gracia elimina el pecado original y los pecados personales. En segundo lugar, porque sacia la sed, el anhelo de amor infinito que tiene nuestro corazón. Y en tercer lugar, porque vivifica, porque cuando se riega una planta, entonces crece. O nosotros mismos, los hombres, somos un 90% de agua. Y de ese costado surge la vida. De ahí surgen los sacramentos, la palabra, la comunidad de los cristianos, en fin, la vida de la gracia. Pero en segundo lugar, además de este contenido, esta imagen del agua que satisface y que llena, el costado traspasado de Cristo es también imagen de un hogar, de una casa donde encontrarse personalmente con Cristo y tener con Él una relación de amor. Dice el profeta Isaías: ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Parece que es una pregunta un poco retórica, pero de hecho ocurre. Y lo tiene en cuenta Dios lo sabe muy bien. Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Te llevo grabado, tatuado en la palma de mis manos. Bien, el costado abierto de Cristo es una declaración de amor de Cristo, sin prueba en contrario. Es la demostración más evidente, más sensible del amor que Dios nos tiene. La tradición de la Iglesia ha recorrido a estas 2 imágenes fruto de la contemplación del corazón llagado de Cristo.
la de la fuente de agua viva y la del lugar del encuentro de la relación personal con Cristo. Y así, por ejemplo, San Ambrosio escribe: vive a Cristo porque Él es la roca que derrama agua. Vive a Cristo porque Él es la fuente de la vida. Vive a Cristo porque Él es el río cuya fuerza alegra la ciudad de Dios. Vive a Cristo porque Él es la paz. Vive a Cristo porque de su seno fluye agua viva. Y por su parte, San Buenaventura escribe: levántate, alma amiga de Cristo, y sé la paloma que anida en la pared de una cueva. Sé el gorrión que ha encontrado una casa y no deja de guardarla. Sé la tórtola que esconde los polluelos de su casto amor en aquella abertura sacratísima. Bien, esta es la raíz de la tradición espiritual de la devoción al Sagrado Corazón. Poco a poco, con el tiempo, ese costado llagado de Cristo se fue en la devoción popular o de los santos transformando en el Sagrado Corazón. Tomó la forma del corazón. Y así, ya desde la Edad Media arranca una tradición a la devoción concretamente, no ya del costado llagado, sino del corazón de Jesús. Hay un puñado de místicas medievales que narran experiencias de reposo en el Sagrado Corazón. Santa Luzgarda, Santa Matilde, Santa Ángela de Foligno, Juliana de Norvig, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena. También los monjes cartujos encontraron en el Sagrado Corazón un camino para su relación con Dios, con Cristo. Y luego, progresivamente, la espiritualidad del Sagrado Corazón trascendió de la espiritualidad de algunos místicos o los claustros a algunos predicadores y fundadores de congregaciones religiosas como San Juan Eudis, que las difundieron esta devoción por el mundo entero. Más recientemente, en la modernidad, la espiritualidad del Sagrado Corazón ha ido madurando de mano de muchos santos y autores espirituales. El Papa Francisco, en este capítulo, hace como una especie de dibuja, como una especie de cauce, de sucesión de santos que transmiten a lo largo de estos últimos siglos la devoción al Sagrado Corazón. Comenzando por San Francisco de Sales, Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombière, San Carlos de Foucauld, Santa Teresita del Niño Jesús. También a través de la Compañía de Jesús, a la que se le confió la difusión de esta devoción, San Vicente de Paúl y otros santos más recientes como Santa Teresa de Calcuta, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II. Ya en la actualidad, la devoción al Sagrado Corazón se manifiesta sobre todo en la acción caritativa y educativa de tantas congregaciones religiosas y en la difusión de santuarios dedicados al Sagrado Corazón. En definitiva, que el Espíritu Santo ha ido madurando la devoción al Sagrado Corazón a lo largo de los siglos y que hoy constituye una devoción, una espiritualidad muy sólida y muy sana, que tiene que se corresponde con tres etapas, o que se puede describir, se podría describir, y esto es una interpretación personal mía, en tres etapas que se corresponderían además con las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y esas etapas son el flechazo, la confianza y la unión. En primer lugar, el flechazo, porque todo surge, entonces, la devoción al Sagrado Corazón brota de la contemplación, o mejor, de la experiencia del amor que Dios nos tiene. El Sagrado Corazón es una invitación a la relación personal con Él. Manifiesta un amor único e irrepetible por cada uno de nosotros. Algunos santos han conocido esto por revelación, por una intervención extraordinaria de Dios, como Santa Margarita, que escribe: me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado, que hasta entonces me había tenido siempre ocultos. Aquí me los descubrió por primera vez, pero de un modo tan operativo y sensible que, a juzgar por los efectos producidos en mí por esta gracia, no me deja motivo alguno de dudas. Pero todos
no solamente los místicos, los que han tenido algunas revelaciones extraordinarias, todos estamos llamados al descubrimiento de este amor por la contemplación del Sagrado Corazón de Jesús. San Francisco de Sales escribe: cada uno va a mirar allí dentro y ve su nombre escrito con caracteres de amor, que solo el verdadero amor puede leer y que el verdadero amor ha grabado. Ay Dios, mi querida hija, ¿acaso los nuestros no estarán allí? Sí están, sin duda, pues por más que nuestro corazón no tiene el amor, tiene no obstante el deseo del amor y el comienzo del amor. Por eso el Sagrado Corazón, en primer lugar, estamos en el flechazo, es el santo domicilio donde tiene lugar este encuentro. Contemplando ese corazón, uno ya se entretiene ahí y se goza en ese amor de Dios, más que en realizar obras piadosas, sino simplemente contemplar, hasta ver el amor del Señor. Y escribe San Francisco de Sales que, como otro pequeño San Juan, mientras que los otros comen en la mesa del Salvador distintas viandas, descansad por un gesto de simplísima confianza vuestra cabeza, vuestra alma, vuestro espíritu en el pecho amoroso de este querido Señor. Por eso el mismo San Francisco propone como escudo un único corazón atravesado por dos flechas y cubierto de una corona de espinas. Bien, esto es el principio de la devoción al Sagrado Corazón, de la espiritualidad del Sagrado Corazón. El deslumbramiento, el flechazo del amor que Dios me tiene a mí, en particular, con mis circunstancias, que me propone a través de ese Sagrado Corazón una relación única e irrepetible. En segundo lugar, como consecuencia de este flechazo, surge la confianza total, el abandono radical en ese amor. No ya la confianza en nuestras fuerzas, en nuestros méritos, en nuestras buenas obras, sino en el amor que el Señor nos tiene. Y aquí extraigo unas palabras de San Claudio, que dice que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Quizá parafraseando un poco la fe fiducial de Lutero, se podría decir una confianza confidencial, o sea, una confianza por encima de todo. Pero no solamente no confiar en las propias fuerzas, sino tampoco desconfiar de las propias limitaciones, de los propios pecados. Y aquí es célebre, es inmortal, la carta que Santa Teresita de Lisieux escribe a su hermana, precisamente llamada María del Sagrado Corazón, que la envidia, le he escrito ella previamente, envidiándola por su gran santidad y su disponibilidad para el martirio. Y Santa Teresita le contesta diciendo: lo que le agrada al Señor de mí es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Si deseáis sentir alegría o atractivo por el sufrimiento, es tu propio consuelo lo que buscas. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Bien, este es el segundo rasgo o etapa de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Flechazo y confianza como consecuencia de ese flechazo. Abandono. No confiar ni en las propias fuerzas y méritos, ni desconfiar de la propia miseria y limitación. Y en tercer lugar, el tercer rasgo es la unión. Esa confianza, ese abandono en las manos del Señor, no es un pietismo espiritualista al margen de la transformación de la vida, la conversión, las virtudes, no. Justamente lleva a identificarse con Cristo, a tener sus mismos rasgos, sus mismas virtudes, pero no por la vía de la violencia o del voluntarismo, no solo con las propias fuerzas ni principalmente con las propias fuerzas, sino por la
fundamentalmente por la gracia y la contemplación. Y aquí es Santa Margarita la que nos ilustra, dice así: es preciso que el divino corazón de Jesús sustituya de tal modo el nuestro, que Él solo viva y obre en nosotras y por nosotras, que su voluntad pueda obrar absolutamente sin resistencia de nuestra parte, y en fin, que sus afectos, sus pensamientos y deseos estén en lugar de los nuestros, y sobre todo su amor, que se amará a Él mismo en nosotras y por nosotras. Y de este modo, siéndonos este amable corazón todo en todas las cosas, podremos decir con San Pablo que no vivimos ya, sino que vive Él en nosotras. Por tanto, esto lejos de ser un misticismo estéril y sentimental, lleva a una cota de santidad, a una identificación, a una unión con Dios, con Cristo, muy superior a la que se conseguirían simplemente con las fuerzas humanas. Bien, estas son como las tres etapas de la devoción al Sagrado Corazón: el flechazo, la confianza, el abandono y la unión. Bien, el Papa en este capítulo 4, aunque ya ha dicho lo fundamental, dedica unas últimas páginas a lo que llama la devoción del consuelo. Y es que cuando contemplamos el Sagrado Corazón llegado, vemos en él el amor que nos tiene, pero también nos revela la gravedad de nuestro pecado, lo que Él ha amado por nosotros. Y es inevitable que el corazón de nuestro sienta el deseo de consolarle. Un deseo que puede parecer con muy poco fundamento teológico, puesto que ya Cristo está en un cuerpo glorioso en el cielo y no necesita ningún tipo de consuelo. Pero el Papa se hace eco de esta posible objeción y cita unas palabras de San Agustín, que dice: dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Que recuerda, por lo menos a mí personalmente me recuerda lo que San José María decía del examen de conciencia, que es una necesidad de amor. Claro que Dios está en el cielo ya glorioso, que ya no padece los sufrimientos físicos de la pasión. Pero también es cierto que la contemplación de la pasión del Señor no es un ejercicio meramente intelectual, sino que hay una identificación mística con Cristo. El Papa Pío XI, que fue el gran promotor de esta devoción del consuelo, escribe: si a causa también de nuestros pecados futuros pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, es decir, que tuvo en cuenta nuestros pecados, aunque todavía no se hubiesen producido, sin duda, algún consuelo recibiría de nuestra reparación, también futura pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Es decir, que hay una comunión, una conexión entre nuestra fe y nuestra contemplación de hoy y la pasión del Señor entonces. Quizá, y esto ya es al margen del texto de la encíclica, pero podemos pensar que allí en la cruz está clavada la naturaleza humana de Cristo, pero pertenece a la persona de Cristo. Hay una persona, dos naturalezas. Y Cristo, esa persona que está ahí clavada con su naturaleza humana, aunque su inteligencia y su voluntad humana no pudiesen conocernos, sin embargo su inteligencia y su voluntad divina sí. En Cristo, al haber dos naturalezas, tiene dos inteligencias y dos voluntades. Es una sola persona. Por eso se dice que Dios muere en la cruz. En realidad muere su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Pero se dice con toda propiedad que muere en la cruz. Y con su naturaleza divina se puede decir con toda propiedad que nos conocía y nos veía y nos contemplaba y recibía de nosotros las ofensas de nuestros pecados y también los consuelos a través del ángel de nuestra reparación actual. De hecho, en la Escritura se emplean expresiones que dan fundamento a esta devoción, como por ejemplo que los que se oponen a Cristo vuelven, dice la carta a los Hebreos, vuelven a crucificar al Hijo de Dios. O San Pablo: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. O San Juan, que Cristo oró no solo por sus discípulos, sino por los que gracias a su palabra creerían. Es decir, hay
una contemporaneidad con Cristo de los cristianos. No se dice en la encíclica, pero esto que ocurre a nivel místico en la oración y en la contemplación ocurre a nivel sacramental en la Santa Misa. La misa es la participación incruenta en el sacrificio de Cristo, es estar, participar en la pasión del Señor. De una forma piadosa, por la fe, de una forma mística, también ocurre extra sacramentalmente en la contemplación. Bien, pues justamente contemplando ese corazón herido, cuando el cristiano siente la necesidad de consolar al Señor, siente el dolor de sus pecados, ese dolor es sano y reconforta, no es destructivo, sino que es muy sano, porque produce tres efectos muy sanantes. Purifica, conforta y capacita. Y ya termino muy rápidamente explicándolos a uña de caballo. En primer lugar, purifica, porque el dolor de los pecados es muy sano, es reconocer la verdad de nuestra miseria y nos puede llevar a derramar lágrimas, pero lágrimas de amor, no de rabia, no de imperfección, no voluntaristas, sino lágrimas de amor porque somos tan queridos por el Señor de manera pues indigna y nunca vamos a estar a la altura de ese amor, nunca vamos a conquistarlo con nuestras fuerzas. Es las lágrimas que produce el ser tan amado de manera indebida, inmerecida. Es seguramente la oración más elevada que vamos a tener en nuestra vida. Dice el Papa Francisco, no en la encíclica, bueno, sí en la encíclica, pero citándose a sí mismo de una intervención anterior, no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino que es un aguijón benéfico que quema por dentro y cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que los sacude haciendo correr lágrimas sobre el rostro. Esto es una gracia de Dios que hay que pedir, la gracia del dolor de los pecados, y que purifica tanto, pero además de purificar, conforta en el duelo, en lo doloroso, en el sufrimiento, porque cuando ofrecemos al Señor como consuelo y como contrición algún sufrimiento, por ejemplo, pues una enfermedad, una contradicción, lo que nos cuesta, el esfuerzo del trabajo, el trato con los demás, entonces todo eso participa entonces del sentido de la redención. Se vuelve luminoso, deja de ser basura, algo puramente negativo y malo, se convierte en corredención, en alegría, tiene sentido, se puede ser feliz ahí. Y por eso conforta, deseando consolar al Señor con aquellas cosas, salimos consolados nosotros, porque ya no las vivimos solos. Consuelo es quitar la soledad. Cuando intentamos quitar la soledad al Señor acompañándole con nuestros sacrificios o con nuestras cruces y sufrimientos, es el Señor el que nos quita la soledad a nosotros, porque esos sufrimientos y sacrificios y esfuerzos ya no son solamente nuestros, sino de los dos. Y finalmente, en tercer lugar, esta contrición es sana porque nos capacita para consolar a los demás. Recibiendo el consuelo del Señor, entonces experimentamos tanta alegría, tanta paz, tanto amor, que estamos en condiciones de también entregárselo a los demás a manos llenas. Dice San Pablo que Dios nos consuela para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. En fin, como se ve, un capítulo muy intenso, muy sabroso para ir mordisqueando. Quizá con este esquema que acabo de ofrecer, o simplemente, o mejor todavía, por la lectura y la meditación directa de esas páginas del capítulo 4 de la encíclica del Exignos.